el tema de hoy es trabajo y energía. Este tema es muy importante para la evaluación escrita. Se espera que se topen con dos problemas de esto en la evaluación y uno de leyes de Newton. Entonces es bueno que le presten atención al tema. Em, Primero que nada, quisiera que iniciemos con una pregunta que es ¿qué entendemos nosotros como trabajo? Ojalá ahí cada uno desde el espacio donde está traten de pensarlo, ¿verdad? Y me imagino que en este momento, cuando hablamos de trabajo, lo que se les viene a la mente es o personas haciendo algún trabajo en una carretera, personas construyendo, o personas en una computadora, dando clases, todo eso es lo que nosotros normalmente conocemos como trabajo. El trabajo, para iniciar el capítulo, lo vamos a ver en física como un concepto físico que el trabajo es una cierta energía que está presente cuando una fuerza logra movilizar un objeto. Entonces eso prácticamente va a ser nuestro trabajo y lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es importante visualizarlo como una energía, la energía que está presente cuando una fuerza logra movilizar un objeto. Entonces, acá tenemos esta definición de trabajo que el trabajo se realiza sobre los objetos y muchas veces la fuerza que es la que realiza el trabajo es una fuerza constante. ¿Qué significa que sea una fuerza constante? Que es una fuerza que siempre va a tener una cierta magnitud. O sea, si están empujando una caja con 10 newtons, va a ser siempre esa misma fuerza. O sea, van a empujarlo con la misma fuerza. Eso es constante. Cuando es constante, Em, el trabajo lo podemos definir como viene en esta ecuación, el producto punto de dos cantidades, de dos vectores. Uno es la fuerza, que sería la fuerza con la que yo movilizo el objeto, y otra es el desplazamiento, o sea, lo que yo lo logré desplazar. Entonces, si somos esta persona que estoy dibujando y está empujando una cierta caja, digámosle que con una fuerza de 20 newtons, esa fuerza va a producir tal vez que la caja se mueva a unos 20 metros. Entonces, como la fuerza logró movilizar la caja, vamos a estar en presencia de una energía. La energía que, que, mm, la energía que fue utilizada para poder movilizar esa caja con esa fuerza es lo que le vamos a llamar trabajo, ¿no? Chancecito que se me... Vamos a ver qué pasó. Chance, ok, para moverlo para atrás. Sí, no sé qué fue. Listo. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a llamar como, bueno, a conocer como trabajo. Ahora bien, ya creo que ya sé qué fue lo que pasó. Listo. Ok. Entonces, con esto podemos decir que es el producto punto de dos cantidades, fuerza y desplazamiento. Como es un producto punto, entonces vimos nosotros que en los productos puntos el resultado iba a ser un escalar. Entonces el trabajo, como es una energía, va a ser un escalar. No es vectorial, es escalar. Entonces eso es una característica que tenemos que tomar en cuenta. Y viene de un producto punto. Entonces, si nosotros queremos visualizarlo un poquito mejor, podemos ver que la unidad del trabajo, al ser una energía, son los joules. Y los joules están compuestos de dos unidades, newton por metro. Claro, porque tenemos una fuerza por un desplazamiento. Y lo vamos a representar de esta manera. Ahora, ponemos este ejemplo acá en la diapositiva. Es el mismo ejemplo que viene en el libro de texto. Eh, Denme un chance para... eh, creo que ahora sí. Eh, Tenemos este dibujo que nos representa cómo se puede ver el trabajo. Vean que es un automóvil que se está moviendo a la derecha con una cierta fuerza. Como es el producto punto, recordemos que la definición de producto punto va a ser igual a el resultado de
el producto de la magnitud de los dos vectores, o sea, en este caso, de la magnitud de fuerza y la magnitud de desplazamiento, por el coseno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que hay entre el vector desplazamiento y el vector fuerza. Si vemos, digamos, el vector fuerza sería este de acá y el desplazamiento sería este vector de acá. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre los dos? Este. Entonces, la forma de encontrar el trabajo tiene que ser la componente, si lo ven, la fuerza tiene una componente en X, es la componente que vamos a usar, es la que es paralela al desplazamiento. Claro, ahí vemos que se desplaza hacia la derecha, entonces sacamos la componente que vaya en la misma dirección del desplazamiento. De esa forma podemos determinar nosotros el trabajo. Entonces, una ecuación tan sencilla nos puede dar a nosotros el trabajo de una fuerza, ¿verdad? Si en este automóvil hubiesen más fuerzas actuando, además de la persona empujando el carro, el trabajo total sería la suma de todos los trabajos individuales de cada una de las fuerzas. Ahora, ¿qué otra cosa importante antes de hacer un problema de trabajo tenemos que conocer? Que bueno, que el trabajo tiene un signo. Entonces, vimos que el trabajo es un escalar, no tiene dirección. Ese signo en realidad no habla de dirección. Lo que me habla es de la característica que tiene el trabajo. Un ejemplo, el trabajo cero significa que no se hace trabajo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en imágenes de cuando el trabajo es cero. Pero podemos tener el caso de un trabajo positivo o un trabajo negativo. Veamos estas tres imágenes para ver si queda un poco claro. En la imagen A vemos una caja que se desplaza de izquierda a derecha con ayuda de una fuerza que tiene su componente hacia la derecha. Si vemos, desplazamiento hacia la derecha y la componente de la fuerza que está movilizándola en el eje X es a la derecha también. En estos casos, cuando el desplazamiento y la fuerza ambos van en el mismo sentido, el trabajo es positivo. Ahora, en la imagen B vemos una caja que se mueve de izquierda a derecha, pero la fuerza se aplicó en sentido contrario. Como la fuerza se aplica en sentido contrario, esto está haciendo que el trabajo efectuado por la fuerza que va en sentido contrario al desplazamiento es negativo. Eso significa un trabajo negativo. Y el trabajo igual a cero muchas veces es cuando la fuerza que se está ejerciendo, digamos esta fuerza F roja que está acá, tiene ángulo 90 con el desplazamiento. Vea que es perpendicular, ella va hacia arriba y el desplazamiento a la derecha. Forman ángulo 90 entre los dos. Entonces, en estos casos, el desplazamiento es cero. Claro, es fácil ver, bueno, aquí tal vez intuitivamente no es tan fácil, pero si vemos la ecuación que vimos anterior, vemos que el coseno de 90 grados va a ser cero. Por lo tanto, ya podemos ver que si el ángulo entre fuerza y desplazamiento es 90 grados, que es este caso de acá, el trabajo es cero. Aquí hay unos ejemplos de trabajos nulos. Un caso, una persona está aplicando una fuerza hacia arriba, pero la barra queda estacionaria. Como la barra está estacionaria y no hay un desplazamiento, entonces, ¿qué pasa con la ecuación? El S es cero. En esos casos, también el trabajo es cero. Otro ejemplo acá. Esta persona está moviendo algo y se mueve a la derecha, pero el peso de lo que está moviendo y la normal, que sería la fuerza de la persona hacia arriba, esas dos no hacen trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Y otro caso es un niño empujando una pared, como la pared nunca la va a lograr mover, entonces el niño nunca va a poder hacer trabajo, la fuerza del niño no va a hacer trabajo hacia la pared. Vamos a hacer es de dos bloques que están conectados por un cordón. Em, no lo voy a leer acá, sino voy a pasarme a otra diapositiva, bueno, a otra aplicación para que lo resolvamos. ¿Logran ver? Sí. Vamos a ver si me sirve esta cable porque el cablecito me está dando problemas. Vamos a ver. Ok, listo. Este es el problema que vamos a hacer. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Dos bloques están conectados por un cordón muy ligero. Si vemos aquí está el cordón ligero. Súper. Pasa por una polea sin fricción. Eso lo que quiere decir es que la tensión en los dos cables va a ser la misma. Al viajar a rapidez constante, el bloque de 20 newtons se mueve una cierta cantidad a la derecha, de 75. Y el bloque de 12 newtons, pues hacia abajo,
75 centímetros. Ya tenemos a ambos. Durante el proceso me pregunta cuánto trabajo efectúa diferentes tipos de fuerzas. Primero, me preguntan las fuerzas, bueno, los trabajos que se realizan al bloque de 20. Entonces, separemos acá y digamos trabajos efectuados al bloque de 20. Entonces, ustedes empiezan a analizar cada uno de los bloques de 20 newtons. Vamos primero con ese. Primero me piden el trabajo efectuado por la gravedad. Primero, antes de hacer un problema, cuando vean este tipo de problemas con bloques y que tiende a verse parecido a leyes de Newton, yo recomiendo que realicen un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacerle un diagrama de cuerpo libre porque eso nos va a permitir saber más o menos cuáles son las fuerzas, las componentes que van paralelas al desplazamiento y demás para sacar cada uno de los trabajos. Cada fuerza de todas las que también nos permite saber cuáles son todas las fuerzas que actúan en el bloque. Bueno, según leyes de Newton, tenemos una normal que vamos a ponerle a este bloque A y a este B para ayudarnos. Una normal en A y también vamos a tener un peso en A. Vamos a tener una tensión a la derecha, ¿verdad? Todo vamos bien. Y solamente porque no hay fricción, no hay nada, eso es todo lo que tenemos. Ahora, vamos a sacar entonces cuántos trabajos para el bloque A. Solo tres, ¿verdad? Solo podemos sacar tres. La normal en A, el peso en A y la tensión. Entonces, vamos a leer. La normal en A dice que está conectado por un cordón muy ligero que pasa por una polea sin masa y sin fricción. Al viajar a rapidez constante, el bloque de 20 newtons, o sea, ya tengo el peso. Se mueve tanto a la derecha y el bloque de 12 a la izquierda. Durante ese proceso, ¿cuánto trabajo efectúa sobre el bloque de 12? Ah, bueno, primero era sobre el bloque de 12, pero no importa. Hagamos primero sobre el bloque de 20 para seguir esto que tengo aquí escrito, que sería el inciso B. Ahorita hacemos la gravedad. Ok. ¿Qué pasa con la gravedad? Si nosotros observamos, el desplazamiento es hacia la derecha. Y la gravedad, pues, ¿qué dirección tiene? Hacia abajo. Entonces, si vemos, para el trabajo de la gravedad, eh, vemos que el desplazamiento va a la derecha y la gravedad va hacia abajo, la fuerza gravitatoria. Entonces el ángulo es de 90. ¿Qué pasaba en estos casos? Ya lo vimos. En los casos donde la fuerza que actúa en el objeto es perpendicular al desplazamiento, pues el trabajo es cero. Entonces ya resolvimos em, el primer trabajo que necesitábamos, que era el trabajo de la gravedad. Cero de una vez. Con que vean que es perpendicular al desplazamiento. Vamos a dibujar aquí el desplazamiento aparte porque no es una fuerza, no es otro vector diferente. Ahí es cero. Igual pasa pues también con el trabajo efectuado por la normal. También es cero porque vean que es perpendicular a la tensión. Hasta el momento, todo sencillo. Es nada más de visualizar los ángulos que forma la fuerza con el desplazamiento. ¿Cómo vamos hasta el momento? Todo bien. Ok. Y vean algo que estaba obviando y fue que no leímos bien. Si hay fricción. Entonces, hay que meter otra fuercita por ahí, que es la fricción. Estamos claros, ¿verdad? Listo. Ahora me falta el trabajo de la fricción y el trabajo de la tensión. Vamos a ver si lo determinamos. ¿Qué está pasando ahora con el trabajo de la tensión y de la fricción? Pasa algo que no tengo ni el valor de fricción ni el valor de tensión. No los tenemos. La fricción, pues sabemos que por ecuación, la fricción es el coeficiente por la normal, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Pero no tengo nada. Entonces,
Tal vez eso lo podamos encontrar con el bloque 12. Vayámonos ahora al bloque 12 porque vea, el coeficiente no lo tengo, no lo puedo determinar de esa manera. Claro, yo sé que si yo le hago una sumatoria de fuerzas en X a este diagrama de cuerpo libre, yo obtengo que la tensión menos la fricción es igual a cero, porque me están diciendo que se mueve a velocidad constante. Por lo tanto, la tensión es igual a la fricción. O sea, si yo logro sacar la tensión del otro bloque, ya puedo tener el valor de tensión y el de fricción y pues sacar ahora sí los respectivos trabajos. Que por lo menos sabemos que para el trabajo necesito la fuerza y el desplazamiento ya el problema me lo da. Vámonos ahora entonces para los trabajos efectuados. Vamos a ver, trabajos efectuados y ya vemos por qué me pedían primero en el problema empezar con el bloque de 12. Efectuados al bloque de 12 newtons. ¿Qué les dije? Para empezar a hacer el problema, ¿que era importante? Pues es importante. em, Vamos a ver, es importante. em, Les dije que era importante hacer un diagrama de cuerpo libre para ese bloque. Para ese bloque el diagrama es muy sencillito porque no tiene fuerzas en el eje X. Solo tiene una tensión hacia arriba y un peso. Y como la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero porque también se mueve a velocidad constante, prácticamente sabemos que esa tensión menos el peso es igual a cero y por lo tanto la tensión es igual al peso de B. Y ya el peso de B me lo dan que son 12 newton. Entonces ya por lo menos tenemos ese dato de tensión. Calculemos ahora los trabajos. En este caso, no hay normal, el desplazamiento es hacia abajo. Entonces sí hay dos trabajos. Vamos con el trabajo de la tensión. ¿Cuál es la fuerza de tensión? Son 12 newtons. ¿Cuál es el desplazamiento? Recuerden la definición de trabajo. F por S coseno de zeta. Ese es el desplazamiento. ¿Cuánto es que se desplazaba? ¿Alguien que me diga? O por ahí lo recordamos. Yo creo que... 75. Ok, y en metros. Entonces pasémoslo de una vez a metros porque me lo daban en centímetros. Ahí está. Falta el coseno. ¿Cuál es el ángulo? Ahí es lo importante. ¿Cuál es el ángulo entre... Alguien que me diga, entre, porque estamos encontrando el de la tensión, entre la tensión y el desplazamiento. 90. No, porque vea que 90 es cuando son así y él se desplaza hacia abajo y la tensión va hacia arriba. O sea, estaría la tensión hacia arriba y el desplazamiento hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? 180. Correcto. Siempre que sean eh, en direcciones contrarias, como tensión hacia arriba y desplazamiento hacia abajo, direcciones contrarias, el ángulo es 180. Si van en la misma dirección, el ángulo es cero. Listo, vamos a ver cuánto sería entonces de trabajo de la tensión. No sé, no sé qué dice la calculadora. Si quieren, intentan aplicar ahí en la calculadora. Voy a usar la del teléfono. Historiadores. Vamos a ver. Ujú. Em, Sería 12 por 75 por 10 a la menos 2 ya pasaba a metros, importante, por el coseno de 180 que en realidad coseno de 180 es negativo, entonces van a darse cuenta que si son contrarias, basta con poner F por S y poner el signo contrario. Me da menos 9, las unidades son joules. Y aquí tengo uno de los trabajos perdidos. Vamos con el otro trabajo, que sería el de la fricción. Ah, no, perdón, el de la fricción no, porque este no está en una superficie. Sería el trabajo del peso. Vea que la W de trabajo, eso lo dice el libro, que tengan cuidado, es mayúscula, mientras que las de peso son minúsculas. Entonces, tendríamos el peso son igual 12 newtons, la distancia, el desplazamiento es igual 75, pero ahora el ángulo es de 0 grados. ¿Por qué? Porque se mueven en la misma dirección. Véanlo.
peso hacia abajo y desplazamiento hacia abajo. Entonces, da lo mismo, pero me da con 9 joules. Estamos. Vamos bien, sí, con este bloque. Por el momento sí, profe. Ok. ¿Y cómo sería entonces el trabajo total efectuado a ese bloque? Vean qué curioso. 9 joules más menos 9 joules igual a cero. ¿Por qué sucede eso? Porque el trabajo total es cero. Porque el bloque se está moviendo con velocidad constante. Y todo objeto que se mueva con velocidad constante, la fuerza neta es cero, ¿verdad? Porque toda la suma de las fuerzas van a ser cero y eso va a producir que F total punto desplazamiento me dé cero. Entonces, esa es una característica que tiene el trabajo. El trabajo de un sistema que se mueve a velocidad constante, total, el trabajo total va a ser cero. Vamos bien. ¿Se entendió eso último que dije? Vean que Profe, ¿puede ahora, repetirme eso? ok, ahí va. El trabajo, bueno, el trabajo es una energía. Para que exista trabajo, se necesita, en un trabajo total, ¿verdad? Se necesita que exista fuerza, porque el trabajo es fuerza por desplazamiento. Pero cuando el objeto se mueve a velocidad constante, habíamos visto que la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, la fuerza neta es cero, entonces la fuerza neta no hace trabajo. Entonces, para el trabajo total es cero porque la fuerza neta es cero. ¿Qué voy a poner? Porque la fuerza neta es cero. ¿Y por qué se da eso? Porque la velocidad es constante. La primera ley de Newton. Ujú. Está más claro. Ahora sí, profe, gracias. Ok. Y vean ahora en la parte A del bloque de 20. Ya podríamos calcular entonces el trabajo efectuado por la tensión, ¿no? Que nada más es de la fuerza de tensión, que son 12 newtons, que eso lo encontramos en este otro diagrama, por el desplazamiento, que también son 75, nada más que lo hace horizontal. Y como la tensión, véanlo acá en el diagrama, va en la misma dirección de la tensión, del desplazamiento, es coseno de cero. Vamos a ver entonces cuánto nos da eso. De hecho, da lo mismo que abajo y esto da 9 joules positivo. Voy a ordenar un poquito esto. No voy a ponerle así, para no seguir el mismo orden del inciso. Ok, 9 joules. Ahora, ¿cómo sería perdón, ahí puse F. Eso es trabajo de la tensión, lo que estamos encontrando. Trabajo de la tensión. Ahora, ¿cómo sería el trabajo de la fricción? Pues vimos que de una sumatoria vimos que la fricción no podíamos calcularla con coeficiente, pero sí vimos de la sumatoria en X que la tensión era igual a la fricción. Entonces siguen siendo 12 newtons. El desplazamiento que hay también es lo mismo. Pero ahora lo que pasa es que como la fricción va en sentido contrario al desplazamiento, que eso es algo que ya sabemos nosotros, es cos de 180. Pero el trabajo de la fricción nos va a dar menos 9 joules. Entonces vemos que para el diagrama este, el trabajo total también va a ser cero. Porque claro, también está a velocidad constante. Solo habían dos trabajos, el de la tensión y el de la fricción, porque el del peso y el de la normal ya eran cero.